Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo de las telenovelas turcas. Y más específicamente vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman, y su explosivo éxito en la serie Dolunay, o Luna Llena, como la conocemos en español. Pero no solo eso, vamos a sumergirnos en el drama que les rodeó, en todo el quédate conmigo pase lo que pase, en los altibajos, los rumores, las especulaciones y por supuesto, el cariño incondicional que el público les profesa. Porque la verdad es que esta historia tiene tela que cortar. Así que si son fans de Demet y Can, si les encanta el drama, las intrigas y la química que traspasa la pantalla, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar a fondo su relación, tanto en la ficción como en la vida real, y a desentrañar todos los detalles que hicieron que Dolunay fuera un fenómeno. Preparaos para un viaje lleno de emociones. Antes de empezar a meternos de lleno en esta apasionante historia, no puedo dejar de recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre telenovelas turcas, actores y actrices favoritos, y todo lo que les interesa del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama. Dolunay, o Luna Llena, fue un éxito rotundo. La historia de Nazli, interpretada por Demet Özdemir, una joven aspirante a chef, y Ferit, interpretado por Can Yaman, un adinerado y estricto hombre de negocios, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie se destacó por su hermosa fotografía, sus escenarios impresionantes y sobre todo por la química arrolladora entre Demet y Can. Desde el primer episodio, la tensión, la pasión y el amor entre Nazli y Ferit traspasaron la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, era evidente que había algo más que interpretación entre ellos. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? ¿Qué elementos la diferenciaron de otras telenovelas turcas? En primer lugar, la historia era fresca y original. La combinación de romance, comedia y drama familiar mantuvo a los espectadores enganchados desde el principio. La relación entre Nazli y Ferit, que comenzó con roces y desacuerdos, evolucionó de manera natural y creíble. Vimos cómo se enamoraban, cómo se apoyaban y cómo luchaban por su amor ante las adversidades. La serie también exploró temas importantes como la importancia de la familia, la perseverancia y la lucha por los sueños. La ambientación en el mundo de la alta cocina, con sus exquisitos platos y sus desafíos, añadía un atractivo extra, un toque gourmet que cautivaba a los espectadores, haciéndolos desear probar cada uno de los manjares que Nazli preparaba con tanto esmero. Además, Dolunay supo equilibrar a la perfección la ligereza de la comedia romántica con la profundidad del drama familiar. Las situaciones cómicas, a menudo protagonizadas por los personajes secundarios, como el torpe pero entrañable Hakan Necip Memili, o la divertida y protectora Asuman, İlayda Akdogan, rompían la tensión y proporcionaban momentos de respiro. Al mismo tiempo, los conflictos familiares de Ferit, sus problemas con su tía y su lucha por mantener su empresa, aportaban una capa de complejidad y realismo a la historia. El vestuario, la música y la fotografía fueron otros elementos clave del éxito de Dolunay. La serie cuidó al detalle cada aspecto visual, desde los elegantes trajes de Ferit hasta los coloridos y juveniles atuendos de Nazli. La banda sonora, con canciones turcas e internacionales, acompañaba a la perfección las escenas románticas y dramáticas, creando una atmósfera envolvente y emocionante. La fotografía, con sus planos cuidados y sus escenarios de ensueño, transportaba a los espectadores a la vibrante Estambul y a las lujosas mansiones de los protagonistas. Pero sin duda el elemento más importante del éxito de Dolunay fue la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión era palpable, real y absolutamente hipnotizante. Sus escenas juntos eran memorables, llenas de pasión y emoción. El público se enamoró de ellos como pareja, y no tardaron en surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Y claro, esto es lo que vamos a explorar en profundidad. Los rumores sobre una relación entre Demet y Can comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Los fans, cautivados por su química en pantalla, empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que supuestamente probaban que entre ellos había algo más que amistad.
Se les veía juntos en eventos, en fiestas, compartiendo momentos en sus redes sociales. Todo parecía indicar que Cupido había hecho de las suyas. Los shippers, como se conocen a los fervientes seguidores de una pareja, se multiplicaron por miles. Cada publicación, cada comentario, cada like era analizado con lupa, buscando señales de amor. Las cuentas de fans dedicadas a Demet y Can florecieron compartiendo edits, fanfictions y análisis detallados de cada escena. La ilusión era palpable, la esperanza de ver a Nazli y Ferit juntos en la vida real era el motor que impulsaba a esta comunidad. La prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Los tabloides publicaron fotos y noticias que alimentaban la especulación. Se hablaba de citas secretas, de regalos románticos, de una relación que, según las fuentes, iba viento en popa. Se publicaron fotos de ambos actores saliendo de restaurantes, de visitas a sus casas, incluso de escapadas a lugares románticos. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron los rumores. Siempre se mantuvieron en la ambigüedad, lo que por supuesto, solo aumentó la expectación y el morbo. Esta ambigüedad, aunque frustrante para algunos, era también una estrategia inteligente. Mantener el misterio alimentaba el interés del público y mantenía a Dolunay en la conversación. Cada entrevista, cada evento al que asistían por separado, era una nueva oportunidad para que los periodistas les preguntaran sobre su relación, generando titulares y clics. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro dramático, un quédate conmigo pase lo que pase. Porque aunque los fans soñaban con un romance de cuento de hadas, la realidad fue mucho más compleja. Poco a poco los rumores de romance se fueron diluyendo, y empezaron a surgir otros rumores, esta vez sobre un distanciamiento entre los actores. Se decía que habían tenido peleas en el set, que la relación entre ellos se había vuelto tensa, y que la comunicación era cada vez más escasa. Las razones de este supuesto distanciamiento son objeto de especulación hasta el día de hoy. Algunos medios sugieren que la fama y el éxito repentino de ambos actores pudieron haber afectado su relación. La presión de la fama, los horarios agotadores de rodaje, las exigencias del público, todo ello pudo haber pasado factura. La falta de tiempo para ellos mismos, la dificultad para mantener una vida personal, todo contribuyó a crear un ambiente de tensión. Otros señalan diferencias en sus personalidades y en sus expectativas. Demet, con una personalidad más extrovertida y alegre, podría haber tenido dificultades para compaginar con el carácter más reservado y perfeccionista de Can. Las diferencias en sus ambiciones profesionales, en sus formas de afrontar la fama, pudieron haber generado roces y malentendidos. Y por supuesto, no podemos descartar la presión mediática y la intensidad de la vida pública que ambos enfrentaban. La constante atención de la prensa, la especulación de los fans, la exigencia de mostrarse siempre perfectos, todo ello generó un estrés que pudo haber afectado la relación. La falta de privacidad, la imposibilidad de vivir su romance con naturalidad, pudo haberles pasado factura. En medio de todo este drama, llegó el final de Dolunay. Un final que, aunque fue satisfactorio para muchos fans, también dejó un sabor agridulce. Se sintió como si la magia que había existido entre Demet y Can en la pantalla se hubiera desvanecido. Las escenas juntos, aunque seguían siendo hermosas, ya no tenían la misma chispa, la misma intensidad. El final de la serie con Nazli y Ferit casados y felices, fue un cierre adecuado para la historia, pero la falta de la química original entre los protagonistas se hizo evidente. Las miradas, los gestos, las caricias parecían más forzadas, menos naturales. La conexión que había cautivado a los espectadores se había debilitado, dejando un vacío en el corazón de los fans. Después del final de la serie, las especulaciones sobre su relación continuaron. Se rumoreó que habían tenido una pelea monumental, que se habían distanciado por completo, y que incluso, se evitaban en eventos y ceremonias. Se decía que los roces en el set habían escalado hasta convertirse en un conflicto personal, que la relación entre ambos era insostenible. Sin embargo, también hubo momentos de reconciliación, pequeños gestos que alimentaban la esperanza de los fans. Fotos en las redes sociales, encuentros casuales, todo era motivo de especulación y debate. Algunos fans, con la esperanza intacta, se aferraban a cada indicio, a cada publicación, a cada comentario que pudiera sugerir una reconciliación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de deseos de que superaran sus diferencias, de peticiones para que volvieran a trabajar juntos.
La fe de los shippers era inquebrantable, la llama de la esperanza seguía encendida. Sin embargo, con el tiempo tanto Demet como Can tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Demet se consolidó como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y Can, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Demet demostró su versatilidad interpretativa en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió créditos con el también famoso Can Divit, y más recientemente en Doğu Une Kaderindir, La casa en la que nací es mi destino, donde encarnó a una joven con un pasado traumático. Sus interpretaciones siempre han sido elogiadas por la crítica, y su carisma y cercanía con el público la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional con su talento y su físico. Su participación en la serie italiana Sandokan, y en la película Viola come il mare, Violeta como el mar, le han dado un reconocimiento mundial. Su dominio del idioma italiano, su elegancia y su capacidad para encarnar personajes complejos lo han convertido en un ídolo en Europa y en otros países. A pesar de sus carreras exitosas y sus nuevas relaciones, la sombra de Dolunay y la relación con Can Yaman siempre los ha acompañado. Los fans fieles a la pareja nunca han dejado de soñar con una posible reconciliación, con un reencuentro en la pantalla, con un nuevo Quédate conmigo pase lo que pase. La nostalgia por Dolunay sigue presente en el corazón de los fans. Las repeticiones de la serie en diferentes canales y plataformas de streaming, los edits en redes sociales, las convenciones de fans, todo ello demuestra que la historia de Nazli y Ferit sigue viva en la memoria colectiva. La química entre Demet y Can, la trama, la música, la ambientación, todo contribuyó a crear un fenómeno que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. ¿Qué podemos concluir de toda esta historia? En primer lugar, que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable y trascendental. Su conexión en Dolunay fue lo que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. La magia que se generó entre ellos en la pantalla fue única e irrepetible. En segundo lugar, que la vida real no siempre coincide con la ficción. La presión mediática, las expectativas del público y las complejidades de la vida personal pueden afectar las relaciones, incluso las más fuertes. La fama, el éxito, la falta de privacidad, todo ello puede generar tensiones y dificultades. Y por último, que el amor del público por esta pareja es algo que perdura en el tiempo. Los fans de Demet y Can siempre recordarán Dolunay con cariño y nostalgia. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla siempre estará presente. La historia de Nazli y Ferit, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Pero la historia de Demet y Can, aunque con un final incierto en cuanto a su relación personal, es un claro ejemplo de cómo la química y el talento pueden crear magia en la pantalla. El éxito de Dolunay es una prueba de ello. El público se enamoró de Nazli y Ferit, y su amor por ellos sigue vivo, incluso después de que la serie haya terminado. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación amorosa en la vida real? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Dolunay? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlos y debatir sobre este tema apasionante. Sus comentarios son muy importantes y me ayudan a entender qué temas les interesan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y por el drama que los rodeó. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Me apasiona el mundo de las telenovelas turcas y me encanta compartir esa pasión con ustedes. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. ¿Quieren que hablemos de otras parejas icónicas de telenovelas turcas? ¿De las carreras de otros actores y actrices? Déjenme sus sugerencias. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su cariño. Me siento muy afortunado de tener una audiencia tan apasionada y participativa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el mundo de las telenovelas turcas es vasto y apasionante.
Hay muchas historias que contar, muchos actores y actrices que admirar, y muchos momentos emocionantes por vivir. Así que los invito a seguir explorando este universo, a descubrir nuevas series, a conocer a nuevos personajes, y a seguir disfrutando de la magia de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, quédate conmigo pase lo que pase.